Ya está conectada Fernanda Malpica en el Museo Amparo, allá en la terraza magnífica de este museo. Fer, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. Buenos días a todo el público que nos está viendo. Oye, y también ahí estamos viendo en la tercera cámara, pues esta ya emblemática línea de tiempo del Museo Amparo. Así es, pues hoy vamos a platicar un poquito de este recurso del museo, perdón, perdón, este recurso del museo que pues muchas personas que ya nos han visitado sabrán que es uno de los recursos museográficos que más la gente se acerca y se queda mucho tiempo pues pudiendo verlo, y entonces hoy vamos a ver un poquito del contenido, y además para que quienes no nos han visitado se les antoje venir a ver este gran recurso del museo. Oye, a ver, cuéntanos un poquito esta línea de tiempo que comprende, que digamos, qué fragmento de la historia comprende, porque además hay otra segunda línea de tiempo, más reciente, pero esta es la Así es. emblemática, ¿no? La que está prácticamente en la entrada del museo, ¿no? Exactamente, pues fíjate que este es un recurso que se coloca desde 1991. Entonces estamos hablando de algo que surgió de la idea de uno de los arquitectos que hizo la restauración del edificio cuando se iba a convertir en museo, o de los diferentes edificios cuando ya se iban a convertir en museo en 1991. Y menciono a este arquitecto porque es un arquitecto muy famoso, un arquitecto, uno de los más reconocidos de la arquitectura moderna en México, que es Pedro Ramírez Vázquez. Además, bueno, este señor también lo conocemos por sus proyectos que hizo, como el Museo Nacional de Antropología, como el Museo del Templo Mayor, como el Museo de Arte Moderno, que están todos en la Ciudad de México. Pues él fue uno de los arquitectos, o fue el arquitecto que hizo el ajuste, la restauración y el proyecto del museo. Este señor no solamente pues pensaba en la arquitectura, sino que también pensó en utilizar, porque también le gustaba la museografía, en utilizar y proponer esta línea del tiempo. Solo que la que ahora estamos conociendo es una línea del tiempo que se adecuó a la actualización arquitectónica del Museo Amparo, que empezó en el 2010 y terminó en el 2015. Algo bien interesante para aquellas personas que ya la hayan visto, o digamos que la hayan visto en una versión anterior, es que se le añadió esta línea que nos están mostrando, esta línea naranja con estas imágenes, que es México. La línea del tiempo va del 2400 antes de Cristo y 1500 después de Cristo, y nos permite ver en estos periodos, o en estos grandes periodos de tiempo de siglos, cuáles son estas transformaciones en cuanto al arte que hay en cada uno de los continentes que están en el mundo. Entonces tenemos, por ejemplo, si cuando ustedes nos visiten, y ahorita que lo estamos viendo en la parte de hasta arriba, tenemos el continente de Oceanía. En la segunda línea nosotros vamos a encontrar Europa, en la tercera América, la cuarta es esta iniciativa de la actualización, que es México, luego tenemos Asia y luego tenemos África. ¿Qué es lo que nos permite entonces descubrir, ir viendo, ir caminándola, ir recorriéndola durante todo este gran pasillo, ¿no? De estas salas que abren, las salas del México antiguo, las salas de arte prehispánico? Pues nos permiten ir viendo qué sucedía en México, qué sucedía, bueno, en el territorio que ahora conocemos obviamente como México, pero con estas culturas que fueron mesoamericanas, en cuanto, por ejemplo, la cerámica, y vemos como algunos ejemplos de cerámica, algunos ejemplos de escultura, y más adelante pues ya verán obviamente de arquitectura, de pintura, qué estaba sucediendo, qué se estaba creando en Mesoamérica y en el mismo momento en los demás continentes.
Esto es algo bien importante porque de pronto podemos tener esta idea de que lo que vale la pena en un nivel artístico es lo europeo, porque por muchos años hemos revisado el arte a través de una mirada occidental, ¿no? Entonces, para nosotros, en algún momento hemos dividido un poco lo que es lo bello, ¿no? Y lo que a lo mejor no nos es tan sublime, ¿no? Y es una oportunidad para que veamos que simplemente se trata de una gran diferencia en las formas de ver el mundo, en las formas de ver la belleza, en las formas de representar, pues, tanto la realidad como las visiones de cada una de estas culturas y de los pueblos. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando estamos dando nuestros recorridos, nos detenemos mucho en esta parte que va a lo mejor del 1 después de Cristo al 900 después de Cristo, porque nos permite ver sobre todo arquitectura, estas grandes ciudades mesoamericanas como Teotihuacán, como Monte Albán, como el Tajín, y de pronto es sorprendente ver cómo estás viendo una pirámide de la luna, una pirámide de Quetzalcóatl, ¿no? Todas de verdad bellísimas, la pirámide de Quetzalcóatl, que se puede ver los diferentes materiales con que fueron hechas, ¿no? Un gran trabajo escultórico que siempre iba acompañando a la escultura, además el color, por ejemplo, un poquito más adelante de los murales, como este mural que estamos viendo de Cacastla, y luego miramos y recorremos este viaje, ¿no? Por el tiempo, por el resto de las antiguas culturas del mundo, y vemos que a lo mejor estaba construida un edificio en Teotihuacán muy importante y nos encontramos con el Coliseo romano, ¿no? Y de pronto a lo mejor también bajamos la mirada y podemos ver que están estas construcciones de pirámides, estas grandes columnas, pirámides en Egipto, columnas que se utilizaban. Y eso es muy interesante, como ponernos a ver qué estaba sucediendo en un lugar del mundo y en otro lugar del mundo y entendernos mejor, ¿no? Entender mejor cómo ha sido esta evolución a nivel pues cultural y artística. Oye, esto que nos estás platicando es oro puro, Fer, para, por ejemplo, las visitas guiadas, ¿no? De nuestros profesores, nuestras maestras, que puedan tener estas discusiones o estos temas en sus programas, verlo y además compararlo. Sí, efectivamente, yo he sentido esa experiencia, ¿no? De comparas lo que estaba sucediendo en México con Oceanía, en Europa, en distintos lugares. Es increíble cómo se estira la historia, ¿no? De pronto están sucediendo cosas padrísimas en un lado, mientras en otro lado no hay nada, ¿no? Y hoy es lo contrario. Es muy interesante cómo fluye la historia. Exactamente, y además también encontramos semejanzas, ¿no? Como de Claro, pronto podemos ver una muchas escultura semejanzas. que es de Oceanía, del continente de Oceanía, en los periodos como muy tempranos, ¿no? De esta línea del tiempo, y vemos que las formas, estas formas abstractas de representar cuerpos, de representar rostros, es muy parecida, y luego vamos viendo cómo a lo mejor un poco más allá del tiempo, vamos viendo un naturalismo, un realismo, que lo mismo va sucediendo con otras culturas, ¿no? Y hay obras que de verdad, por ejemplo, aquí en el Museo Amparo, hay obras que son pequeñitas, ¿no? Que son de 10, 15 centímetros de alto, pero cuando tú pones mucha atención en verlas, puedes ver cómo tienen una gran calidad artística, el artista, el escultor, eh, realmente está retratando al personaje, ¿no? Entonces, justo eso es como ver eso, cuáles son los materiales que se estaban utilizando, cuáles son esas similitudes que podemos tener con otras culturas, ¿no? Al final, como tú dices, ahora pues a lo mejor es como muy fácil que entre una y otra cultura
pues de manera globalizada tengamos como las mismas formas de, a lo mejor de hacer arte, ¿no? Pero es muy interesante como irnos hacia atrás en el tiempo y ver cómo se va dando esta cultura que obviamente, o este arte, que obviamente primero va a representar mitos, va a representar al ser humano, va a representar a las fuerzas de la naturaleza en todas las culturas, ¿no? Después se van creando dioses, después se empiezan a concentrar mucho como en las obras de los seres humanos, el que se note el poder de las grandes ciudades, ¿no? De las grandes civilizaciones y de algún momento, por ejemplo, ahorita que estamos viendo La Niña de Europa, pues podemos ver por ejemplo, un interior una mezquita, ¿no? Que está en Córdoba y ver también cómo es esta transformación en las culturas cuando obviamente llega una cultura, esto que llamamos conquista, ¿no? Que es justamente lo que nos pasa a nosotros. Entonces vemos a una España, que tampoco existía en esa época, pero a una España como ahora la conocemos, cómo viene esta mezcla de culturas y luego un poquito más adelante cómo acaba nuestra línea del tiempo en el 1500, que es obviamente la fecha en la que hablamos del sitio o la caída de Tenochtitlán, que da, de México Tenochtitlán, que es la que da paso a una serie de transformaciones. La conquista no es de un día para el otro, se dan una serie de transformaciones y se va, digamos, conquistando el territorio de poco a poco y se van transformando y dando pues esta nueva cultura que ahora somos nosotros, ¿no? Así es. Fer, pues te agradecemos muchísimo esta exposición y bueno, pues ahí está la invitación abierta a todas y a todos, pero obviamente especialmente a los grupos escolares, que en verdad es una experiencia que vale mucho, mucho la pena. Fer, te mando un Así, gran abrazo por allá en el Museo Amparo. igualmente, un abrazo para ti y para todo tu equipo. Bueno, pues ahí está la invitación del Museo Amparo.